Hola y bienvenidos al curso de Termodinámica Química. El día de hoy estaremos revisando la práctica número 4 titulada Capacidad calorífica de un calorímetro. El objetivo de esta práctica será elaborar un calorímetro para trabajar a presión constante y determinar su capacidad calorífica para utilizarlo en posteriores estudios de calor en reacción. Pero antes de comenzar a realizar esta práctica, revisaremos de manera bastante breve qué es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, representada con la letra C, de una sustancia es la cantidad de calor requerido para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de una cantidad dada de una sustancia. Tomando al agua de ejemplo, para que el agua pueda subir en 1 grado Celsius su temperatura se necesita 1 kilocaloría de energía. Si se conoce el valor de la capacidad calorífica y la cantidad de sustancia, entonces el cambio de temperatura de la muestra indicará la cantidad de calor que ha sido absorbido. La ecuación para calcular el cambio de calor liberado en un proceso específico se mostrará en pantalla, donde aquí M representa la masa de la muestra, T el cambio de temperatura y Cp la capacidad calorífica. Para realizar esta práctica se requerirán los siguientes materiales: un vaso de poliestireno de 1 litro, 2 termómetros de 100 grados Celsius, una tela de asbesto, una navaja grande con filo, fibra de vidrio, probeta de 50 mililitros, placa de poliestireno de 20 por 20 centímetros, un mechero de Bunsen, un vaso de precipitado de 100 mililitros y un tripié. Comenzaremos la práctica de la siguiente manera. Tomaremos un calorímetro, lo pesaremos en una balanza y anotaremos su peso. Como podemos ver aquí nos dio un valor de 192.27 gramos. Después tomaremos 50 mililitros de agua a temperatura ambiente, los pondremos dentro del calorímetro y registraremos su temperatura. Muy importante, esta va a ser nuestra temperatura inicial o nuestra T1, la cual nos servirá más adelante para realizar los cálculos. Después pesaremos otros 50 mililitros de agua y los calentaremos hasta llevarlos a una temperatura aproximada de 60 grados Celsius. Importante registrar esta temperatura ya que será nuestra temperatura número 2. También importante registrar la masa del agua debido a que esta será de igual manera nuestra masa número 2. Importante que una vez el agua alcance la temperatura deseada, apagar el mechero y lo más rápido posible, teniendo mucho cuidado, verter el agua en el calorímetro, así como se muestra en pantalla. Pueden apoyarse tanto de unas pinzas, un trapo o un guante de asbesto. Cerraremos el calorímetro muy bien para que el calor no escape por ningún lado y se registrará la temperatura más alta. Es importante monitorear constantemente el termómetro para registrar de manera correcta la temperatura más alta. Una vez realizado lo anterior, procederemos a la parte de los cálculos, la cual se estará mostrando a continuación en pantalla. Bueno, para la parte de los cálculos realmente no hay, por así decirlo, no hay pierde mientras estén asesorando con su maestro. Los cálculos lo pueden lograr de una manera sencilla, puesto que en su propia práctica ya vienen las fórmulas que van a llegar a utilizar. La más importante, que es la que a nosotros le vamos a brindar, es el cálculo del calor, Cp total, que la fórmula representada es Cp total es igual a la masa del agua caliente por el Cp del agua caliente por la temperatura 3 menos la temperatura 2. La temperatura 3 sería básicamente la temperatura o el calor en equilibrio y la temperatura 2 sería la temperatura de la propia agua caliente. Esta temperatura o los rangos de temperatura pueden variar dependiendo de lo que les diga su maestro. En nuestro caso hicimos que todas las 3 repeticiones llegaran a los 70 grados centígrados. Después eso le vamos a restar la masa del agua fría por el Cp del agua fría por la temperatura 3 menos la temperatura 1, que la temperatura 1 sería la temperatura al agua temperatura ambiente, y eso se va a dividir entre la temperatura 3 menos la temperatura 1. Para que este proceso sea un poquito más sencillo, en nuestro caso vimos al agua como un gas diatómico o un gas ideal diatómico. Esto para que los cálculos salieran de manera, vamos a decirlo así, más fácil y con valores no exagerados o rangos de valores no tan exagerados. En la imagen que pusimos en la práctica, nuestra masa del agua caliente fueron 49.15 por 6.95 calorías entre mol por Kelvin.
Calorías, mol y Kelvin son las unidades que más se están viendo en esta práctica, en este cúmulo de prácticas, puesto que son las unidades que nosotros escogimos para que caracterizaran nuestras prácticas. Pero ustedes pueden tomar las medidas que ustedes gusten o las unidades que ustedes gusten. Este CP hipotético, porque es lo que es, vamos a tratar al agua como en un caso hipotético en el cual nosotros dentro de nuestro laboratorio estamos a una temperatura ideal, a una presión ideal, en un ambiente ideal. Y vamos, además de eso, en parte lo que caracteriza a un sistema ideal es que no hay pérdida de producto o pérdida de reactivo durante el procedimiento. En nuestro caso, debido a ciertas complicaciones o simplemente ciertas naturalezas que tiene el propio sistema del calorímetro, llegamos a perder un poquito de producto mediante al momento de vertir el agua caliente dentro del calorímetro. Tal vez tardamos mucho tiempo en sellar el calorímetro, incluso que el termómetro no entre bien o queden ciertas salidas de vapor en la entrada del termómetro. Esto es lo que puede variar su cálculo al final. Sí, pero si nosotros lo tratamos como lo que es, como un proceso hipotético, puesto que los cálculos ustedes lo tienen que tomar como es algo hipotético, porque es lo que es. Sus cálculos son cosas hipotéticas, son cosas que las pueden realizar de manera tanto experimental como teórica. En nuestro caso, o en el caso de ustedes en este momento, tienen que ver sus cálculos como algo teórico, puesto que son valores, como ya les dije, hay que tratar al agua como un gas ideal para que nuestros cálculos salgan de manera correcta. Entonces, ¿cómo calculamos ese CP? Bueno, el CP que vemos en la pantalla o en la imagen es calculado mediante la fórmula de cálculo de un gas ideal diatómico. En el caso del agua, como es diatómica, puesto que se compone de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, tomamos al hidrógeno, a pesar de ser 2 moléculas, lo tomamos como una sola, y son 2 moléculas de 2 distintos elementos, que son el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, para calcular el CP de un gas de estas características, se necesita la fórmula de CP es igual a 7 medios por R. Como nosotros buscamos que nuestras unidades sean, como ya se los dijimos, calorías entre mol por Kelvin, la R que vamos a utilizar es 1.9872 calorías sobre mol por Kelvin, lo cual nos va a dar 6.95 calorías entre mol por Kelvin. Después el menos 26 sale de la resta de la temperatura 3 en menos la temperatura 2, que nos dio menos 26 Kelvin. Después esos menos 49.95 fueron la masa del calorímetro cuando se le añadió el agua a temperatura ambiente. Otra cosa, el caso de que su calorímetro lo utilicemos con la tapa o sin la tapa depende completamente de ustedes y de su maestro. En nuestro caso, nuestra maestra nos comentó que el calorímetro tenía que ser pesado con la tapa puesta. Esto puede variar. Tanto hay maestros que les van a decir el calorímetro destapado como el calorímetro tapado, e incluso algunos con el calorímetro y el termómetro puesto. Esto va a depender, como les digo, de cada maestro y de cada alumno, puesto que hay veces que va a haber discrepancias entre maestros. Después, el 6.95 se va a multiplicar por ese 49.85 por 9 Kelvin, que fue la resta entre temperatura 3 menos temperatura 1. Eso se va a dividir entre los 9 Kelvin, puesto que no es necesario volver a hacer la resta, puesto que ya hicimos la resta una vez, no es necesario volverla a hacer. Esos cálculos nos van a quedar como resultado que van a ser 8.881.40 calorías entre mol Kelvin al cuadrado menos 3.118.11 calorías entre mol Kelvin al cuadrado. Al hacer la resta en este cálculo,
nos quedarán como 5763.29 calorías entre mol Kelvin al cuadrado, entre 9 Kelvin. En nuestro caso no supimos si redondear o no redondear, pero en el dado caso de que redondees o no, no va a cambiar mucho el resultado. Realmente, como lo ven ahí ustedes, son 8.95 o 8.9. Muchos sí lo redondearon a 9, en nuestro caso lo hicimos y lo dejamos como 9 Kelvin. Como ustedes pueden ver ahí en las unidades, el Kelvin del 9 va a eliminar el cuadrado del Kelvin de arriba y nos va a quedar como 640.36 Kelvin entre mol, calorías entre mol Kelvin. Y eso es todo en el caso de los cálculos del CP, que es lo que generalmente se les pide en esta práctica. Se lo repito, en el dado de tener alguna duda, acercarse con su maestro o con el docente para que les explique bien el procedimiento. Y con eso daríamos por finalizada esta práctica. Muchas gracias por ver este video.